Ciencias Naturales. Primer año de bachillerato, mitosis y meiosis. Hola, bienvenidos nuevamente a Aprendamos en Casa. Antes de iniciar esta clase me gustaría hacerles algunas preguntas un poco curiosas. ¿Sabes por qué cuando nos hacemos una herida nuestro cuerpo se regenera? ¿Acaso eso es una propiedad de nuestras células? Y de ser así, ¿de dónde vienen todas las células de nuestro cuerpo? ¿Acaso todas tienen las mismas capacidades y funciones? Pues todo lo que acabamos de mencionar tiene que ver con división celular, el tema que nos atañe el día de hoy. Muy bien, seguramente ya tienes un fundamento bastante elevado de todo este tema porque lo has visto en años anteriores. No obstante, no se trata de un contenido menor y tiene mucho vocabulario. Por lo tanto, creo que nos conviene que hagamos un pequeño repaso, así que veamos. Para que una entidad pueda ser considerada como ser vivo, debe cumplir con ciertas características como organización, metabolismo, irritabilidad y reproducción. Algo que se consolida en la célula, por lo cual es considerada la unidad estructural y funcional de los seres vivos. En esta ocasión, estudiaremos cómo la célula eucariota es capaz de copiarse a sí misma, lo que podemos clasificar en dos estrategias fundamentales, mitosis y meiosis. En los organismos multicelulares, la mitosis ocurre en las células somáticas o del cuerpo, mientras que la meiosis es exclusiva de células sexuales. Asimismo, veremos cómo ambos procesos se llevan a cabo de forma programática en el cuerpo humano, en diferentes momentos de su desarrollo. Muy bien, la idea es sencilla. Todo proceso en el cual una célula produzca dos o más células hijas se conoce como reproducción o división celular. Independientemente de cuál sea este proceso, hay algo que debe tener en común, es que la división celular implica transmitir la información hereditaria desde una célula madre hacia las células hijas. Si recuerdas, la información hereditaria en los seres vivos se encuentra en el ácido desoxirribonucleico o ADN, el cual se organiza en unidades llamadas cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Pues son estas pequeñas unidades que consisten de un empaquetamiento o superenrollamiento del material genético ADN con proteínas. Estos cromosomas contienen a las unidades informacionales que llamamos genes. Y si lo recuerdas bien, el empaquetamiento es indispensable para que todo el material genético, que puede ser muy extenso, pueda caber en un espacio tan reducido como lo es el núcleo celular, pero además implica una facilidad de movimiento a través de toda la célula cuando entra al proceso de división. Ahora nos detendremos más en estos conceptos. Bueno, entonces, como la célula va a distribuir su material genético en otras células hijas, lo primero que debe de hacer es replicar esta información, es decir, crear una copia de ellas, como podemos observar acá, donde pasamos de un número de cromosomas a otro número. Esto se llama carga genética. Y quédate con esta idea porque va a ser muy importante de acá en adelante, ya que existen dos estrategias de división celular a las cuales conocemos como mitosis y meiosis, y su propósito es distinto en cuanto a la carga genética. Vamos a profundizar en uno de estos, primeramente con la mitosis. La división mitótica, también conocida como mitosis, es el proceso mediante el cual las células eucariotas originan o distribuyen sus cromosomas una vez duplicados en dos núcleos idénticos. Ahora bien, normalmente este proceso viene sucedido de una división completa de la célula y por eso le llamamos división. Es decir, primero los cromosomas se distribuyen en dos núcleos y luego la célula subsecuentemente se parte en dos, teniendo dos células iguales a partir de una madre. Este proceso sucede
en nuestros cuerpos siempre que recibimos una herida, por ejemplo, y ha sucedido desde el inicio en que somos cigotos en el caso de los seres humanos. Una a una nuestras células se van reproduciendo y cada vez lo hacen por mitosis, también pueden diferenciarse. Ahora, este ciclo en el cual una célula se divide y posiblemente se diferencia es el que llamamos o conocemos como ciclo celular. Y mantén esta idea en mente, por favor. La vamos a profundizar debido a que es un proceso muy organizado que tiene bastante terminología y puntos de control. Veamos el ciclo. La mitosis también puede ser conocida como fase M. ¿Y esto por qué? Es porque simplemente es una etapa dentro del gran ciclo celular. En el ciclo celular podemos encontrar dos etapas grandes, una que llamamos interfase y la otra que llamamos fase M. La interfase es aquella etapa del ciclo de vida de una célula donde no se está dividiendo, pero que realiza, todas sus funciones normales según la función de cada célula y además se prepara para la división. Podemos subdividirla en otras etapas que llamamos fase G1, S y G2. En la fase G1 es donde se realizan todas las actividades celulares normales. Si una célula es de un músculo, pues se contrae. Pero la fase S es aquella donde el ADN se duplica. Para esto, para pasar de cada fase en fase, es necesario tener un punto de control. Es decir, antes de pasar de la fase G1 a la S, la célula necesita chequear, revisar que tenga el tamaño correcto, la energía suficiente y que el entorno esté bien. Luego, duplica su ADN en la fase S y esta fase tiene todos los controles habidos y por haber. Es decir, el ADN se reproduce de una forma muy ordenada. Luego, pasaríamos a la fase G2, donde la célula nuevamente vuelve a revisar si todo está bien para pasar a la división. Ahora, una vez en la división, esa es lo que llamamos fase M y la podemos también dividir en dos procesos sucesivos. Es la división del núcleo que dijimos en un principio o cariocinesis y la división celular o citocinesis. Vamos a profundizar en cada uno de estos conceptos con las fases de la mitosis. Ahora sí vamos a profundizar. La mitosis se puede dividir en 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Todo esto, pues, ¿para qué? Pues porque los procesos son bastante complejos y es necesario que mentalmente llevemos un orden de los eventos que van sucediendo en cada una de ellas. No es tanto así como que la célula diga, ahora voy a entrar a una metafase, sino que es un momento que se da y que nosotros podemos visualizar al microscopio y nos sirve para entenderlo mejor. Ahora bien, una vez que estamos en la profase, ¿cuáles son los eventos que suceden? Pues bien, esta es una célula normal. Más o menos así veríamos una célula animal cuando está en la profase, ya que las estructuras son difíciles de observar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo primero que vamos a ver es que el núcleo va a comenzar a desintegrarse y que también se van a formar o van a ser visibles los cromosomas que antes, recordemos, ya se habían duplicado. Los cromosomas durante la mitosis los vamos a ver que están formados por 2 cromátides, es decir, cada uno de ellos es una molécula de ADN que es la copia idéntica del otro. Pero esto ya lo viste, es un recordatorio. Ahora bien, una vez los cromosomas se hacen visibles, todos los otros organelos de la célula pues dejan de ser visibles. El centrosoma pues se duplica. ¿Por qué? Porque va a formar lo que llamamos uso mitótico. Ahora bien, cuando el núcleo o la membrana nuclear ha terminado de dividirse o que ya no se puede ver y los cromosomas son completamente visibles, podemos decir que la profase ha terminado. En algunos textos vas a encontrar que estos últimos eventos los llaman también prometafase. ¿Por qué?
que es una fase justo antes de entrar a la metafase. Ahora bien, ¿qué pasa en la metafase? Ya las fibras del uso mitótico en este caso, se han distribuido por toda la célula y se han ubicado uno en cada polo de la célula, es decir, en uno de los extremos si tomamos en cuenta que la célula fuera esférica, por decirlo así. Estas fibras del uso se acomodan y se ensamblan en los cromosomas por una estructura que llamamos cinetocoro. Este cinetocoro es una red de proteínas que permite el ensamblaje de las fibras del uso mitótico hacia las cromátides. Muy bien, entonces en la metafase lo último que ocurre es que cuando los cromosomas ya se encuentran completamente ensamblados al uso, existe una fuerza motriz que empieza a jalar estas fibras y adecúa a los cromosomas en el plano ecuatorial, es decir, hay una tensión que jala los cromosomas y como es igual en los dos lados, deja los cromosomas en el centro. Y ahí terminamos con nuestra metafase. Luego continúa la anafase, nuestra tercera fase. ¿Y qué es lo que sucede en ella? Pues que esta fuerza motriz que se genera cuando se están jalando las fibras del uso, los microtúbulos, empiezan a romperse uno a uno, la fuerza se hace mucho más grande, jala los cromosomas y los parte por el centrómero. Cuando los cromosomas se parten por el centrómero, eso significa que ya el cromosoma ya no está formado por dos cromátides, sino que solo por una. Estas cromátides individuales son jaladas hacia los extremos de la célula, es decir, es lo que clásicamente se conoce como que los cromosomas migran hacia los polos. Ese será el resultado de nuestra anafase. Finalmente, pues tenemos la telofase. ¿Y qué ocurre? Van a decir, ¿ya pasó todo aquí? Pues la verdad es que sí, ya pasó prácticamente todo. Entonces, en esta última fase, lo que va a ocurrir son los eventos contrarios a los que sucedieron en la profase, es decir, se vuelve a hacer, digamos, invisibles los cromosomas, pero estos ahora solo tienen una cromátide, por lo cual la célula mantiene su carga genética inicial y además la membrana nuclear, que es doble, se vuelve estructural y también los centríolos, pues desaparece el centríolo doble, ya que uno va a quedar en cada una de las células. Los centrosomas, quiero decir, van a pasar, como habían dos, a una de las células resultantes. Inmediatamente después termina esta fase, sigue la citocinesis, es decir, solo hemos hablado de la cariocinesis. Una vez sucede la citocinesis, esta es distinta en animales y en plantas. En los animales se forma un surco alrededor de toda la célula, el cual estrangula la célula y la termina partiendo en dos, y ahí termina la división. En cambio, en los vegetales, como la célula es rígida porque tiene una pared, se forma una placa en el centro y esa placa es la que termina por dividir a la célula en dos. Este es un proceso ya simplemente de poner unas partes en un lado y otras partes en otras. Con eso terminaría nuestra fase M en el caso de la mitosis. Los clones. La reproducción sexual se basa en la división meiótica, pero la división mitótica también puede usarse en reproducción por algunos organismos. En este caso, se trata de reproducción asexual. Como los descendientes son iguales, hablamos de clones naturales. Con la palabra clon, quizás te imagines escenas sacadas de una película de ciencia ficción. Pero en realidad, en la agricultura, por ejemplo, se ha empleado esta capacidad de la división de la célula para obtener mejores cosechas. Se seleccionan las plantas con mejores atributos y se reproducen a partir de esquejes o estacas. Un ejemplo es el de las naranjas sin semillas. Esta planta se reproduce mediante esquejes o injertos. La división por mitosis permite al tejido seguir creciendo y dar origen a una nueva planta. También le permite fusionar su tejido con el de otra. Hoy en día se ha puesto muy de moda el cultivo y propagación de las suculentas y de cactus, las cuales también, gracias a la división mitótica, pueden reproducirse fácilmente
Y es que basta con tomar una parte de ellos y sembrarlos en otra maceta para obtener nuevas plantas completas. Bien, como ya finalizamos uno de los procesos de división, la mitosis, ahora vamos a hablar de la meiosis. ¿En qué consiste esto? Bueno, es nuestra otra estrategia de división celular de los eucariotas. Únicamente ocurre en aquellos organismos que se reproducen sexualmente y en él las células lo que hacen es recombinar el material genético que poseen, es decir, reestructuran su ADN, su carga genética, para luego heredársela a las células hijas. Pero en este caso de la meiosis se trata de dos divisiones sucesivas, es decir, es más complejo, por lo cual vamos a tener como resultado 4 células hijas de cada una progenitora, y estas células, al haberse recombinado el material genético, cual vamos a explicar en breve, pues lo que hace es que cada una de ellas es diferente a su célula progenitora o célula madre, no es igual, y además su carga genética se ve reducida a la mitad, es decir, pasa de tener una cantidad específica de cromosomas a la mitad de ello. Conviene que nos quedemos con esta idea. Vamos a explicar un poco, antes de entrar a la mitosis, en qué consiste esto de la carga genética y de qué es la ploidía. Veamos. Bueno, recordando entonces la definición de ploidía, este es el número de juegos de cromosomas que tienen las células. Los otros, como los seres humanos, por ejemplo, tenemos 23 pares de cromosomas. Eso es nuestro número diploide. O sea, en realidad tenemos 46 cromosomas. Muy bien, ¿por qué esto es importante? Bueno, es importante, si recuerdas, en la mitosis, la célula se preocupaba por pasar su carga genética, su ploidía, idéntica a la descendencia. En cambio, en la meiosis, el proceso es distinto. La célula se preocupa por pasarle justamente la mitad de su carga. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque la meiosis sirve para producir los gametos. Es decir, los que en animales conocemos como espermatozoos y también óvulos, que tienen la mitad de la carga genética. ¿Por qué esto es importante? Porque eso se va a volver a recuperar durante la fecundación, es decir, cuando el óvulo y el espermatozoo se fusionan, recuperan la carga genética. El objetivo entonces de la meiosis es separar estos juegos de cromosomas, es decir, hacer a la mitad o el número de juegos que tienen de cromosomas para luego se combinen con los de otro individuo y así poder recuperar la carga genética. Esta carga genética es diferente en las distintas especies. Ya dijimos que los humanos tenemos 23 pares, pero por ejemplo los gatos tienen 19 pares de cromosomas. Sin embargo, otros organismos como los camarones tienen hasta 127 pares de cromosomas, lo cual serían increíbles 254 cromosomas totales. Ahora imagínate, si te pareció un poco complicada la mitosis en los seres humanos, la meiosis en los camarones es mucho más compleja. Pero no te preocupes, no va a ser esa la que miremos ahora. Vamos a ver a detalle la meiosis, pero en los seres humanos. Bien, como dijimos antes, la meiosis trata de dos divisiones sucesivas que llamamos meiosis 1 y meiosis 2. Las fases se nombran igual que lo hicimos con la mitosis, simplemente le ponemos el número a cada una, es decir, hay profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, y así lo mismo con la segunda división. ¿Qué va a pasar entonces? Tenemos acá un modelo donde vemos que una célula, que es una célula germinal, va a formarse o va a entrar a un proceso de meiosis. Para esto necesita, como sabes, duplicar el material genético, que lo vemos aquí. Si ves, el material genético ya no está formado cada cromosoma de una cromátide, sino que de dos, como pasa en la mitosis. Acá
tenemos entonces la profase 1. ¿Qué va a suceder? Los eventos aquí son los más importantes de la meiosis. Lo que va a suceder es que los cromosomas se van a emparejar y van a formar algo que llamamos tétradas, es decir, que van a buscarse cada uno con su pareja homóloga, y aquí va a suceder la recombinación genética, es decir, van a intercambiar físicamente piezas de información, una cromátide de un cromosoma homólogo con la cromátide de otro cromosoma homólogo. Se puede notar en este modelo, en esta parte, donde cada uno de los brazos del cromosoma se ha intercambiado. Esto es una probabilidad 50-50. Puede ser que pase, puede ser que no. Ahora bien, los otros eventos son similares a la mitosis, porque va a desaparecer la membrana nuclear en la profase 1 y también va a tener que duplicarse el centrosoma y formarse el uso mitótico. Es meiótico en este caso, perdón. Es en este momento que va a pasarse entonces a la metafase 1, donde, igual que sucede en la mitosis, pues los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial por la fuerza motriz. Ahora bien, aquí viene otro suceso clave y es la anafase 1. En la anafase 1 los cromosomas, como sabes, van a tener que ser redistribuidos en las células hijas. Por eso son jalados por las fibras del huso y luego se rompen. Pero no se rompen por el centrómero, sino que por unas estructuras que llamamos quiasmas, que son las que permitían que las parejas bivalentes de los cromosomas estuvieran juntas las unas con las otras. Entonces eso es lo que se va a separar aquí, y con ello vamos a ver que al final de la telofase y posterior citocinesis vamos a ver que los cromosomas son o tienen todas sus dos cromátides, cada cual contenida o unidas por el centrómero. Ahora bien, si te fijas, podemos contar de que aquí decimos que estos cromosomas, como tienen una cromátide, tenemos 4 cromosomas, mientras que al final tenemos solo 2 cromosomas, pero que tiene cada uno 2 cromátides. Digamos que ese es el truco para la reducción de los cromosomas durante la división meiótica 1. Aquí, por eso es que le llamamos división reduccional. Una vez esto pasado, todos los eventos que van a seguir en la siguiente división son exactamente iguales a la mitosis. Entonces, la meiosis 2 pues entra a una profase 2, los cromosomas se hacen visibles, se rompe el núcleo y así sucesivamente se colocan en el plano ecuatorial hacia la metafase 2 y luego se rompen por el centrómero en la anafase 2 y finalmente lo que vamos a contener son, lo que vamos a tener son 2 células con cada una cromosomas diferentes en genes que contienen. Ahora bien, si te fijas, como resultado final hay 4 células porque esto es simultáneo entre las 2 que teníamos que entraron a meiosis 2. Y con eso terminamos este proceso. Bueno, con eso hemos llegado al final del tema de división celular, donde una célula se reproduce y forma sus células hijas, para lo cual debes de estar muy consciente de que el material genético se distribuya de manera equitativa. Muy bien, espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido. Por favor, continúa manteniendo tus medidas sanitarias y continúa aprendiendo en casa.